inventé yo. Sí, sí. Facundo. En relación. Bien, genial. Bueno, entonces, a ver, vamos a compartir pantalla. Bien, es que compré otro. Tengo que comprar otro. No, no, no. Eso claro, fue exactamente el jueves pasado, hace una semana. No, es que fui a distintos lugares, cortito, fui a distintos lugares de Mac. En realidad hay uno solo acá en La Plata, que está en oficial, digamos, que está en calle 10, 49 y 50. Y cuando llevé el lápiz, los tipos me lo miraron como, no sé, si les estuviese mostrando un reactor nuclear, no sé. O sea, no entendían nada. Y yo les tenía que explicar de los videitos que había visto en internet qué es lo que había que hacer, que era cambiarle la punta. De hecho, después encontré la punta en una cajita, pero había que sacarle una, o sea, no era trivial como sacar y poner, había que sacarle otra gomita, qué sé yo, bueno. Y me dio tanta desconfianza que me dice, si querés te lo podemos dejar, a ver si lo pueden arreglar. Y dije, y averigüé en otros lugares, tampoco saben arreglar lápices estos para pantalla, para iPad, y vi también que la punta se había roto bastante, o sea, la parte de la interior, digamos, de la conexión. Entonces, aunque pudiese conseguir el reemplazo de punta correcta, no, no estaba segura si iba a funcionar. Y como el lápiz no es mío, y bueno, yo me mandé este agarré y lo compré por Mercado Libre y me llegó al otro día. Así que lo solucioné de esa manera. Pero bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, a ver. Bueno, a ver, vamos a. Quería comentarles algunas cositas. No sé si pueden, están viendo ahora mi pantalla. Sí, sí, estamos viendo. Bien. Muy bien. A ver, creo que acá. Siempre me está. A ese chico siempre. Sí, pero mentira. Ahí está. Bueno, entonces lo que habíamos visto en la clase pasada en relación a ondas Hola. gravitacionales. Hola, ¿qué tal, Santiago? Eh, Hago un mínimo repaso muy, 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 muy rápido. ¿Se acuerdan que nosotros en la práctica lo que teníamos eran las ecuaciones de Einstein? Teníamos que linealizar las ecuaciones de Einstein. Entonces, para poder linealizarlas, lo que hacíamos era escribir primero íbamos a estar trabajando en, digamos, en una región del espacio-tiempo con un campo débil. Eso significa que iba a estar ligeramente curvado. Eso significa que el G mu nu es igual al eta mu nu más h mu nu. Así vamos a describirlo en forma matemática, donde el eta mu nu es la métrica de Minkowski más una perturbación, por eso aparece este h acá. Entonces, para encontrar la forma linearizada de las ecuaciones de Einstein, lo que hacíamos era, eh, a partir de esta propuesta que tenemos para la métrica, para una pequeña perturbación, calculábamos primero los símbolos de Christoffel linealizados, y a partir de la expresión conociendo los símbolos de Christoffel, también calculábamos la forma del tensor de Riemann linearizada. Una vez que tenemos la forma del tensor de Riemann, lo que hacíamos era, a partir del tensor de Riemann, contraer, ya sé, por ejemplo, primero y cuarto índice, de ahí obteníamos la forma linearizada del tensor de Ricci. Contrayendo nuevamente, tenemos el escalar de Ricci. Haciendo todo eso, uno llega a una expresión de esta forma, la forma linearizada de las ecuaciones de Einstein, que podemos simplificarla aún más. Voy a ir rápido porque esto todo lo expliqué la vez pasada, definiendo la traza reversa como h raya mu nu igual a h mu nu menos un medio de eta mu nu h. Después, lo que hacíamos era, con esta definición, reescribíamos las ecuaciones de Einstein en términos de h raya y vemos que se simplifican aún más.
Y después hacemos, digamos, uso de nuestra libertad de gauge y elegimos digamos, un gauge tal que podamos, digamos, eliminar estos términos. Ese gauge particular va a ser el gauge de Lorentz. ¿Sí? Entonces, en el gauge de Lorentz, estos términos de acá se simplifican y las ecuaciones linearizadas de Einstein quedan escritas de esta forma. Que en particular en el vacío, T mu nu es igual a 0, entonces llegamos a esto. Bien, entonces lo que tenemos aquí es una ecuación de onda cuya solución viene dada, ponemos una propuesta para esta solución, viene dada por esta expresión, donde A mu nu van a ser constantes, y bueno, este K que aparece acá va a ser el vector de onda. Entonces una primera condición que encontramos para resolver esta ecuación es reemplazamos, digamos, esta forma dentro de la ecuación de onda. Fíjense que acá, bueno, tenemos que, yo lo que les decía es que este es el D'Alembertiano, que se escribe de esta forma, digamos, con índices, y al derivar dos veces esta expresión, nos queda esta condición. Para que se satisfaga la ecuación de onda, esto tiene que ser igual a 0. Y como h raya tiene que ser distinto de 0, lo único que puede ser 0 acá es esta cantidad. ¿Bien? Y esto es lo Disculpa, que... Dani, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? decime. Cuando escribís el D'Alembertiano, es Sí. con la métrica minkowskiana, ¿no? Claro, es con la métrica minkowskiana. Bien. O sea, vos, ahora lo que te va a permitir a vos subir y bajar índices, cuando estamos escribiendo las cosas así, digamos, cuando escribimos G mu nu como eta mu nu más H mu nu, el eta es el que te hace, ese con el que subís y bajás índices. Bárbaro, porque ¿Sí? si no Porque, quedaba todo orden h cuadrado. claro, exactamente, y nosotros estamos trabajando a primer orden. Bárbaro, Muy bien gracias. la pregunta. No, de nada. Entonces, fíjense que esto de acá lo que no me está diciendo que el vector de onda es igual a 0, sino que siempre tienen que recordar esto como, digamos, un cálculo del módulo de este vector. Y si el módulo de un vector es igual a 0, lo que nos está indicando es que ese vector va a ser un vector tipo luz. ¿Sí? O sea que el vector de onda, al ser un vector tipo luz, lo que me está diciendo es que esta perturbación va a estar propagándose a la velocidad de la luz, o sea, las ondas gravitacionales. Y después podemos encontrar una condición adicional que debe satisfacer a través de la condición de gauge. Entonces derivamos nuevamente esta expresión que tiene que ser igual a 0, entonces como el exponencial es distinto de 0, lo que nos va a quedar es esta expresión de aquí. Y lo que vemos es que el tensor de polarización A mu nu es perpendicular a K mu nu, por eso me da 0. Y esto lo que me está queriendo decir es que esta perturbación se va a propagar, digamos, en forma transversal. ¿Bien? Ahora, también lo que dijimos es que este A mu nu de acá son en total 16 componentes. Si estamos trabajando en un espacio de dimensión 4. Con lo cual, de esas 16 componentes, dado que el tensor, este tensor es simétrico, que recuerdo que les había preguntado antes y me contestaron muy bien que la razón por la cual era simétrico es porque H mu nu es simétrico, y H mu nu es simétrico porque viene de la métrica, que es G mu nu, por eso es simétrico, entonces de las 16 componentes, esto queda reducido a 10. Y ahora se puede reducir aún más a 6 componentes independientes mediante la condición de gauge. Entonces, lo que yo acá les di es un ejemplo, bien, de cómo podemos calcular eso. Entonces, en este ejemplo particular, pensábamos en una onda gravitacional que se está propagando en la dirección z. Luego, la forma que va a tener el vector de onda va a ser k, vamos a llamar k digamos, a la componente en la dirección temporal, y también va a tener una única componente en la dirección z, y las otras dos van a ser iguales a 0. Entonces, si nosotros, digamos, imponemos la condición de gauge, A mu nu K nu va a ser igual a 0, entonces esto, en realidad, lo que tengo son 4 ecuaciones, ¿sí? O sea, una para mu igual a 0 y se suma sobre nu, que es la que ven acá, y después voy a tener otra para mu igual a 1, sumando sobre nu,
pero esa no me va a dar ninguna información interesante, ¿sí? Porque fíjense que acá lo que tengo es que K1 y K2 son iguales a 0, así que me va a dar una ecuación trivial. La otra, que no va a ser trivial, es cuando yo ponga aquí mu igual a 3. Luego, al hacer este producto, me tiene que dar 0 por esta condición de aquí. Entonces, de aquí podemos sacar cómo, digamos, la relación que existen entre estos coeficientes. A mu 0 con A mu 3. Bien. Entonces, a partir de esto, lo que luego podemos hacer es escribir los elementos de la matriz. Y de acá van a ver que solamente van a tener 6 componentes independientes. Esto se puede reducir aún más porque nosotros todavía, digamos, no impusimos ninguna condición sobre el tensor de polarización. Perdón, no sobre el tensor de polarización, sino vieron estas. Al principio de todos, cuando nosotros definimos estas transformaciones infinitesimales que dejaban invariante h, bueno, tienen que cumplir esta condición. Bueno, y si cumplen esta condición, fíjese que acá lo que tenemos nuevamente es una ecuación de onda. O sea que una posible solución es esta que están viendo aquí. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos esta forma en el A mu nu, haciendo esto, precisamente ustedes en la práctica, lo que tienen que ver es cómo transforma el A mu nu, ¿sí? El tensor de polarización, frente a esta transformación. Y les queda esto, ¿sí? Esta expresión que tienen acá. Ustedes están proponiendo que una forma particular para la transformación infinitesimal. Entonces, simplemente lo que ven acá, estas ecuaciones de aquí son, yo acá simplemente estoy escribiendo en forma explícita cada una de las componentes de esta ecuación. Entonces, de aquí yo puedo aún más, digamos, puedo determinar los valores de este epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3, fijando los valores, ciertos valores para el tensor de polarización. O sea, yo lo que voy a hacer es elegir epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3 por la libertad de gauge que tengo, de manera tal de hacer el tensor de polarización, el A, lo más simple posible. ¿Bien? Y la combinación más simple posible es esta que ven acá, poniendo que todos estos sean iguales a ceros y este que tenga esta relación. Luego lo que nos queda es que el tensor de polarización, ¿sí? En este que vamos a llamar el transverse traceless gauge, tiene esta forma. Fíjense que todas las componentes temporales son igual a 0. Y las únicas componentes no nulas son estas que tengo acá en el medio de la matriz, las que serían XX, XY y X y Y. ¿Sí? Entonces, una forma, bueno, y acá, perdón, con esto ustedes también pueden estar respondiendo uno de los ejercicios o una de las preguntas de la práctica, que es cuántos grados digamos, de libertad tiene una onda gravitacional plana. Y lo que podemos ver aquí es que tiene 2 grados de polarización posible. ¿Sí? Bueno, aquí fui un poquito rápido porque esto es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora, esto es lo nuevo. Nosotros recién, digamos, aquí vimos que este tensor de polarización, digamos, llegamos a esta forma matricial para el tensor de polarización, pero lo hicimos con un ejemplo particular. Yo les dije que la onda se iba a estar propagando en la dirección z. Ahora, vamos a tratar de generalizarlo esto para una onda plana, digamos, que se esté propagando en una dirección arbitraria. Entonces, el transverse traceless gauge, o también lo que se llama el TT gauge, está definido de esta manera. Esto es una definición, ¿sí? Entonces, en esta definición, lo que tenemos es que las componentes 0i en este tensor van a ser iguales a 0. Y que la traza de este tensor es nula. Por eso se llama traceless, o sea, sin traza.
Entonces, a partir de, digamos, de estas definiciones, podemos, digamos, obtener algunas condiciones adicionales, imponiendo el gauge de Lorentz. Recordemos que el gauge de Lorentz es este que tenemos acá. Entonces, cuando ustedes miran esta ecuación de acá, lo que tienen que en realidad ver es que en total serían un sistema de 4 ecuaciones. Para nu igual a 0, nu igual a 1, nu igual a 2 y nu igual a 3. Entonces, fíjense, la primera ecuación, que sería tomar nu igual a 0, tendría que acá, tengo que sumar sobre mu. ¿Bien? Entonces, la primera ecuación va a ser 0, 0, 0, más, acá tenemos la derivada con respecto a las coordenadas espaciales de h y 0. Y por esto precisamente que vimos aquí, digamos, como estamos trabajando en este TT gauge, esto es igual a 0. Luego lo que me va a quedar es que la derivada de la componente 0, 0 de h va a ser igual a 0. Entonces, esta condición adicional se deriva del gauge de Lorentz. Y ahora, si nosotros hacemos esta misma cuentita, pero en vez de poner acá nu igual a 0, ponemos nu igual a i, donde i es un índice que denota las 3 componentes espaciales. Fíjense, es esto que estoy escribiendo acá. Y ahora hago la suma sobre mu. Lo que nos queda es 0, 0, y acá me va a quedar JJ, donde J corre para 1, 2 y 3. Entonces, por lo que habíamos visto aquí, fíjense, si yo, como estoy trabajando en el TT gauge, esto es igual a 0, con lo cual esta derivada me da 0, y entonces me va a quedar esta condición de aquí. Bien, estas son dos condiciones adicionales que podemos obtener trabajando en este gauge particular. Muy bien, entonces vamos ahora a ver qué otras cosas podemos derivar. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una onda plana gravitacional de esta forma, ¿no? Ahora trabajando en este TT gauge. Recién dijimos que satisface aparte la condición del gauge de Lorentz, o sea, de nuevo, esta ecuación que vemos acá. Entonces, si yo reemplazo h y lo derivo, al derivarlo me va a quedar esto que ustedes ven aquí. Pero como estamos en el gauge de Lorentz, esto tiene que ser igual a 0. Como la exponencial tiene que ser distinto de 0, luego de acá vamos a ver, si a ver lo que les estoy diciendo. Sí, bueno, y esto de acá tiene que ser igual a 0. Entonces, primeras condiciones. Como estamos trabajando en el, bueno, esto, o sea, vamos a usar esto y esto. Esto por un lado, vamos a usar la forma de la onda gravitacional y después que estamos en el gauge de Lorentz. Entonces, sin mirar todavía esta condición, vamos a sacar esta de acá. ¿Por qué? Porque, por definición, como estamos trabajando en el TT gauge, tenemos que estas componentes son iguales a 0 y que la traza es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo esto acá, si miro esta ecuación que tengo acá, esto significa que las componentes 0i del tensor de polarización en este gauge también van a ser iguales a 0. Y que la traza del tensor de polarización también va a tener que ser igual a 0. Todavía sin reemplazar en el gauge, la condición del gauge. Ahora sí, en esta línea de abajo ya estoy reemplazando en la condición del gauge. Y lo que digo acá es que primero hago el cálculo para la derivada con todos ceros. Entonces, esta era una de las condiciones que nosotros habíamos calculado acá. Fíjense, a ver, la tenía por acá. Bien, nosotros habíamos llegado a esta expresión, imponiendo la condición de gauge. Entonces, si ahora volvemos acá, eso equivale, cuando hago la derivada, a que me quede esta expresión. Entonces, como sé que el vector de onda va a tener que ser distinto de 0, lo que me da es que esta componente del tensor de polarización va a tener que ser igual a 0. Y también habíamos calculado acá cómo
a través de la condición, digamos, por medio de la condición del gauge de Lorentz, esta otra condición. Ahora que tenemos una forma explícita para la onda gravitacional, cuando reemplazamos aquí y derivamos, lo que vemos es que este producto, sacamos aquí la I de afuera, la sacamos para afuera, tiene que dar igual a 0. Y esto lo que nos está queriendo decir es que las ondas gravitacionales son transversales. ¿Bien? Así, y acá nosotros, fíjense que no impusimos ninguna condición sobre la forma en que se está propagando esta onda gravitacional. Si se propaga en Z, en X, en Y o en la coordenada que sea. O sea, son, digamos, el vector de onda siempre es, digamos, perpendicular a la dirección de propagación. Muy bien. Estas son condiciones generales. Ahora, otra cosa que nosotros podemos investigar, que esto no lo vimos en la práctica, pero yo quería comentarles brevemente, es cuál es el efecto que tiene una onda gravitacional sobre las partículas. O sea, ¿qué es lo que yo puedo medir o qué es lo que hace? Entonces, lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, pensar, el caso más simple, supongamos que yo tengo una partícula libre, ¿bien? Cuyo vector cuadrivelocidad, o sea, el cuadrivelocidad de la partícula satisface la ecuación de la geodésica, que es esta que yo estoy escribiendo acá. Acá hay una pregunta para ustedes, y es la siguiente. Si la partícula no fuese libre, ¿sí? Esta ecuación que tengo acá, ¿en qué se modificaría? Tiene que estar igualada a algo que sea Es una, distinto de 0. Claro, exactamente. Ese distinto de 0 va a ser la fuente que hace que, digamos, la partícula no sea libre. Por ejemplo, Claro. Un supongamos campo que yo tengo electromagnético. exactamente, yo tengo un campo Claro. electromagnético. Entonces acá lo que va a aparecer es el tensor de campo electromagnético por otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en relatividad general hablamos de partícula libre, es precisamente porque la partícula, digamos, se está moviendo sin, digamos, ninguna otra fuerza externa, salvo, digamos, la curvatura del espacio-tiempo, pero eso no lo pensamos ya como una fuerza, ¿sí? Sino que simplemente es la trayectoria que tiene sobre el espacio-tiempo. Muy bien, entonces, tenemos la ecuación de la geodésica. Y ahora vamos a suponer que la partícula está en reposo en el sistema de coordenadas en que nosotros estamos. Entonces, si la partícula está en reposo, la única coordenada no nula va a ser la temporal y el resto de las coordenadas va a ser igual a 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a reemplazar, vamos a escribir en forma explícita la ecuación de la geodésica. Entonces, aquí, ¿sí? Como la única componente no nula es esta de acá, fíjense que cuando ustedes hagan este producto, acá van a tener 0, 0, 0, 0 que les va a dar 1, pero después el resto de todas las combinaciones de mu y nu va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, digamos, los únicos símbolos de Christoffel que sobreviven son estos que pueden ver acá. Y ahora en el siguiente paso, como nosotros estamos trabajando con, digamos, un campo gravitacional débil, porque acá yo no estoy, digamos, no estoy especificando cuál es, digamos, cuál es el espacio-tiempo, cómo es la geometría del espacio-tiempo que estoy trabajando. Ahora sí, yo estoy trabajando en un campo gravitacional débil. Entonces, aquí lo que hacemos en este siguiente paso es reemplazar, que esto ustedes ya lo calcularon, cómo son los símbolos de Christoffel linearizados, ¿sí? Es por eso que en esta expresión que tienen acá, lo que les aparece son los H directamente. Pero esta expresión ustedes ya la encontraron. Y ahora vamos a trabajar en un gauge particular, que va a ser el TT gauge, ¿sí? Y en este gauge, ¿sí? Las componentes del H, las ρ0, ¿sí? Van a ser iguales a 0.
Entonces, si ustedes reemplazan esto aquí, lo que les va a quedar es que la partícula, o sea, que la ecuación de la geodésica queda, digamos, completa, o sea, queda que la derivada de la velocidad es igual a 0. La interpretación que nosotros tenemos para esto es que si la partícula se encontraba en reposo inicialmente, como fue aquí, o con coordenadas espaciales fijas, porque acá lo mismo si yo hubiese puesto una constante, ¿bien? La partícula, luego del paso de la onda gravitacional, va a seguir con las mismas coordenadas, ¿sí? Va a continuar en reposo independientemente de que haya pasado la onda gravitacional. Entonces, este resultado puede parecernos un poco extraño, pero el tema es que nosotros estamos llegando a esto porque nosotros estamos eligiendo un sistema de coordenadas que está fijo a la partícula. Entonces, como está fijo a la partícula en este TT gauge, nosotros no vamos, si, digamos, la partícula sufrió alguna ligera perturbación, como nosotros estamos parados, estamos clavados sobre la partícula, eso no lo vamos a poder percibir. Entonces, utilizar estas coordenadas para, digamos, estudiar el efecto del paso de una onda gravitacional no nos sirve. Entonces, para eso, lo que nos conviene hacer es medir en realidad cuál es el desplazamiento físico. Supongamos que yo tengo un conjunto de partículas. Imaginemos, no sé, tengo una partícula 1 y una partícula 2. Y yo quiero medir la distancia física que hay entre esas dos partículas. ¿Bien? Y esa distancia va a ser independiente del sistema de coordenadas que yo esté utilizando. De hecho, ¿cuál es esa cantidad que me permite medir distancias que ustedes vieron desde relatividad especial? El La longitud invariante. propia. Sí, digamos, eso lo podemos llamar longitud propia, pero digamos, un invariante, el primero que ustedes vieron, no es otra cosa que el intervalo. Claro, de ese cuadrado, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a estar haciendo es lo mismo, o sea, de ese cuadrado no es otra cosa que calcular, digamos, la distancia física que hay entre dos puntos. Y el de ese cuadrado vale siempre lo mismo, no importa las coordenadas que yo esté utilizando. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es considerar un conjunto de partículas de prueba que no están interactuando. Entonces, las líneas de mundo de esas partículas van a tener coordenadas espaciales fijas, ¿sí? Entonces, yo voy a, digamos, a tomar un vector, ¿sí? Que va a ser un vector espacial, esto lo estoy definiendo ahora, xi mu, que tiene componentes 0, xi1, xi2 y xi3, y que va a cuantificar la separación espacial de las coordenadas de dos partículas. Esto, bueno, ya... Dani, sí, perdón. El que tenga componente nula es como que cuantifica la separación espacial a tiempo fijo, digamos, en un tiempo dado, o no. Porque no, no me hace ruido que necesariamente. tengas una componente temporal nula. No, porque vos, digamos, acá, digamos, es espacial porque, bueno, vos no tenés en cuenta la coordenada temporal, pero ahora como vamos a ver más abajo, digamos, vos, aunque, digamos, vos tengas estas que son espaciales y vos calculás la distancia, puede ser que esa distancia sea una función del tiempo, Hmm, ¿sí? Porque ahora como vamos a ver digamos, acá abajo, ¿sí? sí, Esa distancia puede ir cambiando, ¿sí? Y ese cambio va a estar dado precisamente por el paso de la onda gravitacional. ok, ok, buenísimo, gracias. ¿Sí? No, está muy bien. Entonces, eh, esto, digamos, quizás también les puede resultar un poco raro, digamos, esta definición, porque, bueno, hay algo que yo creo que no lo vieron en la teoría y no lo vimos en la práctica, que
por un lado nosotros vimos la ecuación geodésica, ¿no? Que es cómo se mueve una partícula en el espacio-tiempo, digamos, libre de otras fuerzas. La ecuación, porque no estuvimos viendo, casi no vimos nada de si hay otra fuerza involucrada. Ahora, hay otras, digamos, otras cantidades que nosotros podríamos estudiar que sería, por ejemplo, si yo tengo dos partículas en el espacio-tiempo, ¿cuál es la desviación relativa entre ellas? Y para poder estudiar cuán es, digamos, ese problema, lo que uno tiene que hacer es resolver la ecuación de desviación geodésica, ¿sí? Que nosotros no la vimos. ¿Ustedes lo vieron eso en la teoría? Creo que algo mencionó Guille, Quizás pero por arriba. al margen. Pero me acuerdo que sí, que había mencionado ecuación de desviación geodésica. Es más, no es de alguien, esa ecuación no la laburó alguien por primera vez. Creo que me suena también el nombre. Seguramente alguien por primera vez la hizo, estudió esa ecuación, seguramente, pero no sé si, no me acuerdo que tenga en particular, Ah, digamos, algún nombre, digamos, que sea, no ok. sé, que venga, pero puede ser, ¿eh? Mirá, sí, eso lo pueden encontrar en cualquier libro, o sea, no es algo, digamos, es parte digamos, de conocimientos básicos en relatividad general. Pero bueno, yo lo que quería decirles es que en verdad, si no se entiende, porque bueno, tampoco nosotros lo vimos en la práctica. Pero bueno, la idea es estudiar, digamos, cuál es, digamos, la separación relativa que hay, por ejemplo, entre dos partículas que se están moviendo en el espacio-tiempo. Entonces, es por eso que uno puede definir este vector espacial y mostrar que, digamos, esta propuesta, digamos, para este vector satisface la ecuación de desviación geodésica. Entonces, nosotros definimos estas coordenadas, ¿sí? Son las coordenadas que, digamos, que nos ayudan a nosotros a medir la separación que hay entre partículas. Pero lo que dijimos recién es que aunque estas coordenadas se mantengan, digamos, este valor en coordenadas se mantenga fijo, la cantidad que a mí me interesa es la distancia real que hay entre las dos partículas, independientemente del sistema de coordenadas. O sea, la separación física. Y eso es lo que nosotros calculamos acá abajo. Bien, esto que acá está, L cuadrado, ¿sí? Es como si yo acá tuviera un delta S cuadrado, ¿sí? Y esto que está escrito acá, menos G y J, Xi J, es precisamente el cálculo de esa distancia. Y lo que hacemos acá en este paso de acá, bien, es, ¿por qué yo lo voy a escribir de esta manera? Porque nosotros dijimos que, ¿se acuerdan que tenemos el G de IJ o el G mun U, ¿sí? El G mun U general, es eta mun U más H mun U, ¿no? Lo que dijimos desde el principio. Pero nosotros ahora no nos interesa, fíjense, la primera componente del eta mun U, o sea, la componente 0, 0, porque se me va a hacer 0 cuando yo haga este producto. Entonces, en este paso de acá, lo que están haciendo es escribir, digamos, la delta de IJ, porque en realidad van a ser las coordenadas espaciales, tienen todas el mismo signo. O 1 o -1, depende de la asignatura que se esté utilizando. Entonces, por eso acá ponen la delta. Y acá esta flecha está mal, la voy a mover, a ver si puedo moverla. Ah, pasa que no lo... Edit. A ver, ahí está. Estas no son constantes, está mal eso ahí. Bueno, y acá este es el punto, que el valor de estas H y J, ¿sí? Que son precisamente las que se obtienen, digamos, es la curvatura o la perturbación de la onda, estas no necesariamente son constantes, ¿sí? Pueden estar dependiendo de cualquier coordenada. Entonces, este L que uno tiene acá
no te va a dar una constante, sino que esa separación física real entre las partículas cambia. Y de hecho, digamos, está comprobado en la práctica que es así, porque esta es, digamos, forma muy simplificada, pero es la idea que está detrás para poder medir, digamos, en los experimentos en los que se detectan las ondas gravitacionales, lo que precisamente miden es estos desplazamientos. Lo que pasa es que digamos, con un nivel de precisión increíble, son desplazamientos muy, muy pequeños, en instrumentos muy complejos. Pero las ondas gravitacionales tienen este efecto, ¿sí? O sea, la separación física cambia, ¿bien? Pero es un efecto extremadamente pequeño. Y otra, digamos, consecuencia, digamos, de esto es que, fíjense que si una onda gravitacional es capaz de cambiar la separación física entre, por ejemplo, partículas, eso significa que la onda gravitacional está haciendo trabajo sobre ese sistema, con lo cual implica que la onda gravitacional lleva energía, ¿bien? Que obviamente también se puede calcular eso. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Yo te voy siguiendo. ¿Sí? Bueno, y lo último que quería comentarles, que digamos, esta parte de acá es muy rapidita. Lo que yo les recomiendo es que ustedes después, digamos, completen las cuentas que están en esta diapositiva, porque no están todos. Y es que nosotros habíamos hablado digamos, de que la onda gravitacional tiene dos polarizaciones posibles. Y bueno, ¿cómo podemos calcularlo eso? Entonces vamos a introducir acá una cantidad que es esta seda I, ¿sí? Que la construyo de esta manera. ¿Y por qué, digamos, defino esta seda I? Y esto también, digamos, es algo que uno debería probar. Es que cuando esta seda I son coordenadas tales o vector de posición tal, que cuando yo contraigo esta sería, cuando pongo aquí delta y j, lo que está representando no es otra cosa que la métrica en un espacio-tiempo euclídeo, o sea, porque esto es 1, 1, 1, o menos, sí, 1, 1, 1, ¿sí? Por eso acá tengo la delta y j. O sea, me independizo digamos, estaría trabajando solamente con la parte espacial y me independizo de la parte temporal. Entonces ahora sí, con un ejemplo, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en una onda plana gravitacional que se está propagando en la dirección z, y pensar que tenemos un conjunto de partículas que están en reposo en el plano xy. O bueno, acá yo pongo z, para ponerle un nombre z, y x1, x2 corresponden a x y a y. Entonces, por lo que nosotros estuvimos diciendo anteriormente, la onda gravitacional, al propagarse, ¿sí? En la dirección z, lo que va a hacer es que todas las distancias en esa dirección no varíen. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, tengo partículas sobre el plano XY, la onda gravitacional pasa en forma perpendicular, o sea, el vector de onda K va en forma perpendicular a ese plano. Entonces, solamente se van a ver modificadas las distancias sobre ese mismo plano, ¿sí? En el plano X, pero yo no voy a tener, digamos, de pronto digamos, voy a tener modificaciones en otra dimensión espacial. Entonces, estas cuentitas muy rápidas que, bueno, yo les recomiendo que las completen, es, digamos, que uno puede ver, por ejemplo, por separada cada una de las polarizaciones. Entonces, como habíamos dicho antes, el tensor de polarización yo lo puedo escribir como A, una constante por, bueno, este A que yo tengo acá es esto que habíamos visto acá. Perdón, este de acá. Acá, este de acá. ¿Sí? Son las constantes, pero bueno, voy a necesitar, cuando escribo el A mu nu, voy a tener esto, y estos son los tensores de polarización lineal. Entonces, si yo ahora reemplazo
cómo es la forma. Dijimos que, digamos, H va a satisfacer la ecuación de onda. Entonces, la solución va a ser de la forma A mun U por una exponencial. Si yo tomo la parte real de eso, lo que nos va a quedar es A E1 mun U. Si tomo la parte real, me quedo con el coseno. Y si yo acá lo escribo en forma explícita, como tengo una onda que está propagándose en la dirección K, cuando hago acá la suma, las únicas componentes no nulas van a ser la 0 y la 3. Por eso me queda escrito en el coseno en forma explícita esto que ven aquí. Y aparece un signo menos porque yo aquí estoy tomando la métrica con signatura más, menos, 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 ¿sí? Entonces, si yo, una vez que tengo esto, ahora vengo a esta definición de acá, bien, para este vector de polarización que me da la, digamos, son coordenadas más bien físicas, las construí de esta forma. Y ustedes van reemplazando los valores de, digamos, de cada una de las cosas, les va a quedar esta expresión que ven acá, ¿sí? Y, digamos, si yo, digamos, dibujara esto, bien, estos son constantes. Esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante. Lo que puede ir cambiando es esto, ¿sí? En el tiempo. Esto es lo que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, yo lo que podría hacer es un dibujo en el plano, digamos, en estas coordenadas, psi1, por ejemplo, acá, y psi2 acá, dibujarlas a un tiempo y después hacer que el coseno evolucione. Y lo que voy a ver es que si, por ejemplo, estas partículas inicialmente estaban en una disposición circular, ese círculo se va a ir, digamos, se va a ir, digamos, o va a cambiar, como decir, bueno, se va, por ejemplo, a transformar en una elipse, ¿sí? Y esto va a estar modulado por esta, digamos, por este factor que tenemos aquí. Esta es la que se llama la, digamos, polarización más, ¿sí? Ya sea, si yo tengo una partícula, o va a subir o se va a mover para el costado. Esto es lo que va a hacer. O sea, si yo marco la posición de una partícula, sube o baja. Bien, entonces, si yo las tengo en un círculo de esas partículas, si suben, y si algunas suben y otras bajan, lo que voy a tener es que ese círculo se va a transformar en una elipse. Luego, en este caso de acá, para la otra polarización, de nuevo, si ustedes reemplazan la forma particular de, digamos, de esta psi, les va a quedar esta expresión. Y si ustedes esto lo dibujan, lo que van a encontrar, digamos, en función del tiempo, es que las partículas se van a mover, digamos, como si estuviesen, digamos, en dirección diagonal. Entonces, si vos tenías un círculo inicialmente, al moverse, digamos, va a ser como si vos rotaras, digamos, tu configuración inicial en 45 grados. Entonces, a esa clase, digamos, de polarización se la llama cruz, ¿sí? O por. Entonces, una onda gravitacional general, uno la puede escribir como la suma de dos polarizaciones. Una más, la que se llama más, o la otra que se llama cruz, ¿sí? Pero bueno, falta un poquito más, porque bueno, si ustedes hacen las cuentitas acá y después esto hacen la prueba de, digamos, de ver cómo varía en el tiempo, van a poder encontrar, digamos, esa forma particular. Pero bueno, yo quería simplemente mencionarles esto porque nosotros en la práctica llegamos simplemente hasta la definición del gauge TT y más de eso no. Entonces, bueno, con esto tenemos un poquitito más, digamos, podemos caracterizar un poco más, digamos, con esta explicación las ondas gravitacionales. Así que bueno, esto es lo que quería comentarles hasta acá digamos, de ondas gravitacionales. Hay muchísimo más. Esto es mínimo. Si ustedes se ponen a mirar en los libros, hay temas que nosotros no tratamos, como por ejemplo, qué es lo que genera una onda gravitacional,
digamos, las fuentes de ondas gravitacionales, radiación de ondas gravitacionales, etc. Hay muchísimo, hay libros, pero bueno, esto es para dar una, digamos, una noción muy básica de este tema, que es obviamente de máxima actualidad en este momento. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o pregunta. Sí, Daniela, sí. si puede ser, yo te quería preguntar un ejercicio del 4, a ver, el 4.5.2, en la página 3. A ver, 4. El primero de la página 3. Me mareé ahí con A ver, el mensaje. ¿me lees el enunciado? El que dice mostrar que... Dice, mostrar que la condición con el tensor de polarización por la tetravelocidad impone 3 condiciones sobre B alfa. No estoy muy seguro de cómo probarlo esto. O sea, tomo la expresión 13 y ¿qué tengo que hacer ahí? A ver, para, no sé dónde estás. Para que no sé dónde estás. Así me mostrar que en el gauge de Lorentz impone S. No. La ecuación 14. Ese inciso. Me hubiera dicho eso. Acá. Mostrar que la Medio que pegué re condición... mal. Sí, no, es que yo precisamente les di toda esta explicación porque eso era recontra, o sea, Claro. eso que yo les acabo, por ejemplo, de explicar recién, digamos, esto de acá con un ejemplo particular, ¿sí? Sí, Es lo mismo que yo que hice acá. Le pasa que en bien. un lenguaje mucho más complicado, Me ¿sí? parece así. ¿Sí? Está O bien. sea, digamos, creo que esto quedó digamos, de una práctica de otros años, y de esta forma está explicado en el Schutz, pero a mí me Claro, pareció re complicado. Entonces, bien. para poder entender bien, por eso yo hice todo esto, que Claro. básicamente es, o sea, a ver, vuelvo acá. O sea, la idea de toda esta verborragia que está ahí en la práctica es que, por eso es mejor verlo con un ejemplo. Es cómo, digamos, cómo trabajamos con este tensor de polarización. ¿Cómo podemos reducir este tensor de polarización? ¿Sí? Con todas las restricciones que conocemos. O sea, tenemos la condición de Lorentz y tiene que satisfacer las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, fíjate, es mucho más fácil si uno lo ve con un ejemplo. O sea, tomando, por ejemplo, una onda en la dirección Z, ver que Claro, de sí. las 10 componentes se reducen a 6, y después esto, ves esta parte de acá, que esto lo hiciste en el ejercicio anterior, supongo, que es Sí. la ecuación 13, digamos, es calcular esto, pero nada más que con otra notación, por así decirlo, donde este epsilon mu es el mismo, es el B alfa que aparece en la práctica, ¿sí? Ujú. Te Digamos, si sigo. uno va midiendo, es nada más que es otra notación. Y después, el siguiente paso que es decir cómo, digamos, esto si querés lo podés ver del Hobson, es, yo como tengo mi libertad de gauge, o sea, yo simplemente sé que digamos, propongo, por la libertad que yo tengo, una solución para esta ecuación. Esto viene de la condición de Lorentz. Entonces, digamos, qué función satisface esta ecuación? Esta acá. Bueno, pero yo todavía no tengo especificado quiénes son estos epsilon mu. Bien, entonces estos epsilon Claro, mu yo tengo aquí, que los voy a calcular o puedo determinar en forma explícita a través de esta condición. Pero después yo tengo la libertad para elegirlos de manera tal de reducir mi problema lo más simple posible. Y es esa la elección que yo hago acá para poder calcular el valor de estas constantes, que yo no puse acá cuántos valen en forma explícita, pero sí, ustedes los pueden calcular imponiendo estas condiciones. Y ahí bárbaro, porque yo lo había intentado hacer el caso más general y no llegaba.
Está bien. Es que, digamos, lo que yo quise mostrar, o sea, yo acá lo hice con un ejemplo, pero lo que se puede mostrar es que trabajando en este gauge, que es el Transverse Traceless Gauge, esto yo no lo seguí, pero lo pueden ver en el Hobson, con este gauge general, sin decir la onda viene a la dirección Z, se puede llegar a que el tensor de polarización tiene dos polarizaciones. ¿Sí? Acá a mí me quedó escrito así, con A, B, B menos A, pero en ese gauge, acá tendrá una cosa, será un poquito distinto, pero también quedan solamente dos, digamos, componentes independientes. ¿Sí? Claro. Digamos, para mí es, por eso yo hice toda esta explicación para eh, pasar por eso, sacar esa parte de ahí que me parecía horrible como estaba escrita. Claro, porque yo lo que estaba haciendo era tomar la fórmula 13, Mm, multiplicarla por U beta y de alguna forma intentar relacionar el U beta con alguno de los parámetros anteriores como el vector de onda de forma tal de que se me anulen ciertas cantidades, pero no lo veía. mm. Pero bueno, ya te entendí. Tomo este O caso sea, específico sí, tomás ese caso y generalizo. específico y ya está. O sea, no, yo no me complicaría más y lo seguiría así y me olvidaría de cómo te lo están pidiendo acá en la práctica. Bárbaro. ¿Sí? Un poquito de fe no viene mal. ¿Cómo? Que un poquito de fe en que vale no viene mal. No, pero no es que no vale, es lo mismo, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí. simplemente que está redactado o sea, de dos maneras distintas y para mí es mucho más confuso cómo está en la práctica. De hecho, acá se habla, te lo digo así, ahora que lo estoy leyendo, de un vector de tetravelocidad. ¿Quién es ese V? ¿De dónde salió? Claro, es lo que yo estaba intentando O construirlo a sea, no partir sé, del Camus o o del sea, no sé Cabeta. qué es lo que representa. A ver, para que me voy a fijar en el Schutz, porque yo ya me olvidé. A ver, espera un cachitito, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Pero, si sigo estando en la materia del año próximo, voy a sacar esa parte y la voy a reescribir todo. A ver. Sí, no, acá, si lo mirás, está todo hecho en la página 205 del Schutz. Y simplemente lo que dice es que U es una cuadrivelocidad física. Dice, cualquier vector, unidad tipo tiempo que querramos escoger. Es eso. Bueno. O sea, lo que hacen, me parece, como lo entiendo acá, es a partir de este vector U definen el TT gauge, básicamente. O sea, son las condiciones, es una forma de, digamos, de especificar este TT gauge, porque las ecuaciones que se ven acá, a ver cómo, a ver, la que sería la 14 de la práctica y la que está abajo, ¿sí? Precisamente son las condiciones del TT gauge. Nada más que escrito de otra manera. Claro, está bien. Lo chusmeo, cualquier cosa te comento Dale, martes. Pero dale, creo que te genial. entendí. Bien. Eh, bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta de esta práctica? Bien, está bien, está bien. Acá están, sí, la de cosmología. Y va a ser un poco más larga que esta, seguro, porque van a entrar más ejercicios. Trataré que no sea extremadamente larga.
pero no sé, tendrá, no sé, 8 o 9 ejercicios, una cosa así. Más, más chiquita es. Más o menos, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Santiago y Candela, ustedes el otro día me habían hecho un par de preguntas de la práctica anterior, yo me estuve mirando para responderles. Así que hice acá, eh, a ver, acá, una pequeña presentación. ¿Están por ahí, chicos? Sí, sí. Bien. Sí, Dani. Bueno, algunas aclaraciones. Primero, porque estaba por un lado el tema de los signos que aparecían en el ejercicio creo que era 6, cuando se trataba de calcular las cargas conservadas en Schwarzschild. Y lo otro que me habían preguntado era acerca de las órbitas, o sea, cuando se tenía que calcular, bueno, la precesión de órbitas planetarias y la ecuación que estaba antes. Entonces, primero que todo, esto lo aclaro porque en general viene bien, porque siempre bueno, a veces se confunde por mirar un libro a otro y aparecen las cosas diferentes. Es respecto a las convenciones de signos y cómo, digamos, cómo sabemos si una región del espacio. Esto es una aclaración previa a lo que ustedes me preguntaron. ¿Cómo sabemos si una región del espacio-tiempo, digamos, es tipo luz, tipo espacio o tipo tiempo? Bueno, supongamos que nosotros estamos utilizando esta convención de signos que ven acá. O sea, menos, más, más. ¿Sí? Estoy acá en la métrica de Minkowski para hacerlo fácil. Y supongamos que nosotros tomamos solo una dimensión espacial. Entonces, y tomo C igual a 1. ¿Sí? Voy a hacerlo todo re fácil. Entonces, escribo el intervalo ds cuadrado menos dt cuadrado más dx cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo sé que los conos de luz me dividen el espacio-tiempo en básicamente 2 regiones. Sobre el cono de luz, que es hacer ds cuadrado igual a 0, ¿sí? Si yo tomo ds cuadrado igual a 0, me queda que dt a dx es igual a 1. Entonces, si ustedes miran este gráfico de acá, ¿sí? Esto se supone que tendría que estar a 95 grados, estos conitos, pero es eso, o sea, es una recta dependiente 1. ¿Bien? Y solamente por aquí se pueden mover los rayos de luz. Ahora, la condición ds cuadrado menor a 0, tomando esta convención de signos, es lo mismo que hacer esto igual a 0, perdón, menor a 0, y si ustedes despejan, lo que les va a quedar es que dt cuadrado sobre dx cuadrado, bien, es mayor a 1. O sea que significa que yo estoy, si acá tengo esta línea recta, dt a dx mayor a 1, estoy adentro de este cono de acá. ¿Bien? Esa es la región tipo tiempo. Y tipo espacio es ds cuadrado mayor a 0. Vuelvo, escribo esta misma expresión acá y me va a quedar que dt a dx va a tener que ser menor a 1. O sea que estoy en esta parte de acá. Esto cambia, obviamente, si yo utilizo otra convención de signos. O sea, si yo acá tengo más, menos, menos, menos. Se pueden imaginar que la región tipo luz va a seguir siendo la misma, o sea, voy a tener que los rayos de luz sigue moviendo por el cono de luz, pero ahora la región tipo tiempo va a seguir estando dentro del cono de luz, pero se va a estar dada por la condición ds cuadrado mayor a 0. ¿Sí? Esto porque me cambiaron los signos. Y aquí afuera voy a tener tipo espacio, va a ser ds cuadrado menor a 0. Digo porque esto muchas veces puede llegar a confundir de acuerdo a cómo uno lo ve en los libros. Entonces, dicho esto, para el ejercicio que ustedes me preguntaban de las cargas conservadas, la forma en que uno calculaba las cargas conservadas es a través de esta cuenta. O sea, si este es el vector de Killing multiplicado por la tetravelocidad, me tiene que dar una constante. Entonces, si ustedes utilizan la métrica con la forma menos, más,
que es también como estaba dada en la práctica para la métrica de Schwarzschild, y definíamos el vector de Killing, la parte temporal, de esta forma, cuando yo le bajo el índice acá y me queda covariante, multiplico por el G-mu y me va a quedar un menos acá. Entonces es natural que cuando ustedes hacían este producto, ¿sí?, les quedara con un signo menos y la energía les quedara con un signo menos, ¿sí? Entonces lo que se hace para que la energía me quede con un signo positivo es ponerle un signo menos acá adelante para que la energía me quede positiva, ¿sí? Entonces, en la práctica, quizás yo tendría que haber aclarado en ese ejercicio de ponerle un signo menos, ¿sí? Para que esta cantidad de acá les quede positiva. Luego, cuando ustedes calculan la parte angular, no necesitan poner ningún signo porque precisamente como tomaron la métrica menos, más, acá esto les queda 0,01, cuando bajan el índice les sigue quedando positivo y esto les da positivo. ¿Bien? Pero suponiendo que ustedes hubiesen trabajado en vez de con la métrica menos, más, hubiesen trabajado con la métrica, con el signo más, menos, acá les hubiese quedado un signo más, no hubiese sido necesario ponerle este signo acá, pero acá tuviesen tenido que ponerle un signo menos, ¿sí? Entonces, en la práctica, básicamente, aunque esto parezca medio trucho, como yo quiero que tanto la energía como el momento angular, esas dos constantes, me queden definidas positivas, de acuerdo a la asignatura de la métrica que yo use, le pongo un más, le tengo que poner un menos o tanto a la energía o al momento angular de acuerdo a cuál yo use, ¿sí? De hecho, fíjate, esto así, como está calculado acá, todo esto de acá, lo pueden ver en el Carroll. A ver, creo que lo había anotado acá. No lo sé. Está en el Carroll. Fíjense que en el Carroll le pone acá, boom, un signo menos. Aunque al principio define esta cantidad que tienen acá, sin decir más nada. ¿Sí? O sea, básicamente, como Camu x.mu es una carga conservada, tener eso o menos Camu x.mu va a seguir siendo conservado, entonces por una cuestión de convención de mantener la energía positiva le pongo el menos. Sí, exactamente. Ok, ok. Ok, perfecto. Igual están muy bien las preguntas porque, bueno, eso sirve para aclarar bastante. Eso por un lado. Y por otro lado, lo otro que me preguntaron, ¿sí?, que es el problema 7. Bien. Hay un error en la práctica, perdónenme, pero la ecuación 6 lleva un signo más el primer término de la ecuación 6. Ve que dice u segunda más u igual a menos. Bueno, eso tendría que ser un signo más, ¿sí? Entonces, bueno, después de eso yo voy a corregirlo para que quede bien en el Classroom. Eso por un lado, ahí va un signo más. Y por otro, ¿cómo hacer? No está, digamos, muy bien redactado cómo proceder. Entonces, la idea es la siguiente. Yo acá estoy utilizando otra anotación, ¿sí? Supongamos, por simplicidad, que tomamos unidades geometrizadas. Esto es que uno fija G igual a C igual a 1. Entonces, la ecuación 6, bueno, salvo porque está dividido por 2 y, bueno, reescritas algunas constantes, fíjense que es la misma que tenemos acá. O sea, yo tengo en el miembro izquierdo una derivada segunda de u más u. En el miembro derecho tengo el primer término, es una constante, donde todo esto de acá era, digamos, cómo era la ecuación en el caso newtoniano, y ahora en relatividad general se le agrega este término que tenemos acá, que directamente ponemos 3m u cuadrado, ¿sí? Esto va como u cuadrado. O sea, se le agrega, o sea, es una ecuación en u, se le agrega este término cuadrático. Entonces, Perdón, Dani, un sí, comentario. Vos dijiste que va con un más. sí. Eh, claro, la ecuación creo que más general es menos kappa, y vos kappa lo elegís como 1, -1 o 0 según corresponda. Y creo que, claro, como estamos trabajando con trayectorias físicas, kappa es -1 y te queda ambos más.
Está bien. Sí, bueno, está bien. Si ese kappa, está bien. Si ese kappa uno lo interpreta de cómo vienen las trayectorias, sí. Está bien. Está bien, sí, Porque eso en me otra, había dado cuenta. estoy corroborando en bibliografía y efectivamente ambos tienen un más, pero si presto atención, no tiene el kappa. Y nosotros en la Claro. Fórmula 6 tenemos el kappa. Así que Sí, capaz que la fórmula esté bien, y si ponemos sí, kappa igual a -1, sigue estando bien. claro, porque si nosotros estamos trabajando, digamos, con la métrica, como veníamos diciendo recién, con menos, más, las trayectorias tipo tiempo van a ser aquellas que tengan k igual a -1, siguiendo esa convención de signos. Entonces, si k es igual a -1, Claro, ahí quedaría bien. Perfecto. Mil gracias, Santiago. Muy bien ese comentario. está bien, está bien. De nada. Entonces, acá, fíjense que en la ecuación 7, ¿sí? Aparece un m, que hay que definir un parámetro m y no se entiende muy bien. Bien. Bueno, en verdad lo que se hace es, ese parámetro m es lo que yo acá estoy llamando como epsilon, ¿sí? Que la definición de ese parámetro es esta, es hacer, digamos, sí, lo que sería, a ver, sería hacer el producto del primero y el segundo término, ¿sí? Este epsilon, que es 3m² sobre h². Y en términos de este parámetro epsilon, ¿sí? Se reescribe esta ecuación que ustedes tienen acá arriba. Bien, entonces el miembro izquierdo queda igual y solamente van a modificar el segundo término del miembro derecho, ¿sí? Que es ahí donde lo vamos a modificar. Entonces, se propone como solución a esta ecuación que ustedes ven aquí, esta forma, o sea que U va a ser U0 más perturbaciones en epsilon, o sea, más epsilon 1 más términos de orden superior. Pero digamos, de esta manera, eso sería el equivalente al M que está definido en, digamos, en la ecuación 7. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es comparar el orden de magnitud de estos dos términos, mh² y 3m, ¿sí? Entonces se fija, digamos, bajo qué condiciones, digamos, porque, a ver, ¿cómo les puedo decir? La ecuación es correcta en gravedad newtoniana si le sacas el último término. O sea, derivada segunda de phi más u igual a m sobre h². Hasta ahí estoy en gravedad newtoniana. Uno puede pensar el término 3mu² como una corrección, como la corrección relativista. Entonces uno podría preguntarse, ¿sí? Digamos, ¿cuándo es válida hacer esa clase de correcciones? O sea, ¿cuál es el orden de magnitud, el orden entre estos términos? Por eso se define este parámetro que, digamos, que de alguna manera es una medida del orden de esa corrección que uno tiene que hacer. Ese parámetro epsilon. Entonces después ya todo lo que sigue es más bien un ejercicio matemático, o sea, es reemplazar, digamos, esta propuesta que ustedes tienen para U perturbativa en la ecuación diferencial y les va a quedar esta forma, o sea, les va a quedar escrita en términos de U0 y de U1. Y cuando ustedes resuelven esta ecuación, digamos, a primer orden, o sea, es saber, digamos, cómo es, digamos, sería resolver para U0, lo que uno hace es, donde aparece epsilon, lo hace igual a 0, y la ecuación a resolver que le queda es la ecuación en el caso, fíjense, en el caso newtoniano. Y ahí U0 va a tener la ecuación usual, que es la que ustedes ven, la que les dicen ahí, U0 de phi es 1 sobre R por 1 más C coseno de phi. O sea, eso es lo que uno ya sabe de antes, digamos, de cómo, digamos, que es la resolución digamos, para órbitas acotadas masivas. Pero después, si uno solamente se queda con los términos lineales en epsilon, ahí va a estar, digamos, encontrando la solución de la corrección relativista. Bueno, esa cuenta completa la pueden ver, que a mí me gustó cómo estaba explicada en el de Inverno, ¿sí? En las páginas 196, 97 y 98.
¿sí? Pero bueno, no estaba muy bien redactado en la práctica, entonces, bueno, quizás por de ahí no se entendía muy bien qué es lo que uno tenía que hacer. Ok. Ok, perfecto, Dani. ¿Sí? Así que bueno, yo lo que les diría es que por ahí conviene ir siguiendo lo de este libro que, bueno, seguramente lo van a entender muy bien y si no, cualquier cosa me pregunta. Dale, buenísimo. Gracias, Dani. No, por favor. Gracias. No, por favor. ¿Les había quedado alguna otra cosita de esta práctica? No mucho más. Tenemos que arrancar el 8. Estamos por ahí, así que. A ver, en el 8. Ah, el de flexión. Claro, bueno, pero se resuelve todo con lo mismo. Bueno, y eso también lo van a ver lo van a encontrar en los libros. Así que bueno. Bueno, chicos, entonces, si no tienen ninguna otra consulta, nos vemos el martes que viene. Dale, Dani, Ok. perfecto. Buenísimo. Gracias. Bueno, cualquier cosa me escriben y, bueno, como les decía, ya el martes que viene, bueno, voy a dar los lineamientos de la próxima práctica y también habíamos quedado de, bueno, ya ir fijar las fechas de parcial. Así que ya voy a mandar un mail con esa encuesta y qué sé yo para ver cuándo es que les conviene más. Dale, buenísimo. Bueno, Gracias. chicos, Buenísimo. Nos vemos. listo, nos estamos viendo, buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Luego, Chao, chao. buen fin de- Hasta luego. Nos vemos, gracias. Chau, chau.